Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Alguien aporrea tu puerta en mitad de la noche. Te despiertas con un sobresalto. En estas tierras feroces, el peligro acecha por doquier de forma continua y ataca con crueldad, sin avisar. ¿Qué está ocurriendo? Cuando abres la puerta, un oficial te entrega un papel con un solo mensaje. Tienes 24 horas para abandonar tu casa, tu trabajo, tu país. No puedes llevarte nada. No puedes despedirte de nadie. Y si espantado preguntas por qué, la respuesta es el silencio. Esa fue exactamente la escena que vivieron más de 2000 hombres en una sola noche del año 1767. Pero no habían cometido delito alguno para merecer semejante decisión, porque no eran criminales, eran sacerdotes. Eran los jesuitas. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Profundizamos en esta ocasión en una de las operaciones más secretas, más ambiciosas y más despiadadas que jamás ordenó la corona española en América. La expulsión de la Compañía de Jesús, uno de los episodios más dramáticos y transformadores del septentrión novohispano, el fin de una era en la frontera. Pero antes de entrar en las circunstancias de la expulsión de los jesuitas, hay que entender por qué daban tanto miedo, por qué motivo suscitaban semejante recelo. La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por un vasco con vocación militar, Ignacio de Loyola. Desde el principio fueron religiosos distintos. No se encerraban en monasterios, salían al mundo, enseñaban, predicaban, negociaban con reyes. Y sobre todo y antes que todo, obedecían a un solo hombre, el Papa. Tan es así que con el correr de los tiempos diversos escritores y periodistas se han referido a ellos como a los marines del Papa, como a monjes soldados universales entrenados eficazmente por las reglas y ejercicios espirituales de la orden. Semejante escenario, en la Europa del siglo XVIII, suponía un serio problema. Los reyes borbones, en Francia, en España y en Portugal, querían un control absoluto sobre sus territorios. Querían súbditos leales a la corona, no a Roma. Y los jesuitas, con su red de colegios, misiones y confesionarios reales, eran un estado dentro del estado. En la Nueva España, la compañía llevaba más de 150 años asentada. Controlaban universidades en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Administraban haciendas que producían más que muchas economías europeas. Y en la frontera habían levantado un sistema de misiones que iba desde Sonora hasta la punta de la península de California.
Las misiones de Baja California llevaban funcionando desde 1697. 15 establecimientos dispersos en un territorio árido, casi inaccesible, donde los jesuitas habían conseguido algo que ningún gobernador ni ningún capitán había logrado: mantener una presencia española permanente frente al Pacífico, frente a los rusos, frente a los ingleses. Pero precisamente eso los hacía peligrosos, porque en aquellas tierras remotas la autoridad del virrey era un papel mojado. Quien mandaba de verdad era el padre provincial de la compañía. Año 1766, Madrid. El rey Carlos III acaba de sofocar el llamado Motín de Esquilache, una revuelta popular contra su impopular ministro italiano. La corona necesita culpables, y los encuentra. Los informes, algunos reales, muchos exagerados, señalan a los jesuitas como instigadores ocultos de la revuelta. El Consejo Extraordinario, presidido por el conde de Aranda, investiga a la Compañía de Jesús. Las conclusiones son demoledoras. El fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes acusa a los ignacianos de conspirar contra el trono, de acumular riquezas inmensas y de responder solo ante el Papa. Y así las cosas, el 27 de febrero de 1767, Carlos III firma el decreto de expulsión que adopta la forma de una dura pragmática sanción. Las palabras que contiene son tan frías como una sentencia de muerte. He venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes, a los regulares de la compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos. Lo más escalofriante es la última línea: por otras urgentes, justas y necesarias causas que reservo en mi real ánimo. El rey no da explicaciones, no las debe, no las dará nunca. En realidad, detrás de esta medida se encuentran motivos claramente políticos y el deseo de fortalecer el poder absoluto de la corona frente a cualquier institución que pareciera demasiado autónoma o leal en primer lugar al Papa. Los jesuitas, con su cuarto voto de obediencia especial al pontífice, su influencia educativa y su relativa independencia económica en las misiones, representaban para los ministros ilustrados, como el conde de Aranda o Campomanes, un poder paralelo que les inquietaba. La orden de expulsión se envía a todos los virreinatos en pliegos sellados con instrucciones de no abrirlos hasta una fecha concreta. El secreto es absoluto. Ni siquiera los virreyes saben qué contienen esos sobres. Nadie debe sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. Nueva España, madrugada del 25 de junio de 1767. El virrey Carlos Francisco de Croix y el visitador José de Gálvez han coordinado una operación militar con total precisión. Soldados armados rodean simultáneamente todos los colegios, casas y residencias de la compañía en el virreinato. En Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, en Zacatecas, en Oaxaca, al mismo tiempo. Despiertan a los padres antes del amanecer. Les reúnen en los refectorios. Se les lee el decreto real. Tienen horas, a veces minutos, para recoger sus breviarios y nada más. Nada de despedidas. Nada de explicaciones. Ahora bien, hay un problema. La Nueva España es inmensa. No es lo mismo arrestar a los jesuitas de la capital que llegar a las misiones de Sonora o de la península de California. Para ejecutar la orden en Baja California, los comisionados tardarán semanas. Cuando finalmente llegan a Loreto, la cabecera del sistema misional, los padres ya intuyen lo que viene. Porque, como es lógico, en las lejanas provincias del noroeste, Sonora, Sinaloa, Ostimuri y la Pimería Alta, la noticia llega a sus ejecutores más tarde que en el resto del virreinato. El gobernador Juan Claudio de Pineda recibe instrucciones selladas en julio. Se eligen oficiales de confianza, entre ellos figuras como Juan Bautista de Anza,
para llevar a cabo los arrestos con la mayor decencia, atención y humanidad, según las palabras precisas de las instrucciones. Anza recibe esta orden en julio de 1767 y, en cumplimiento de la misma, procede a arrestar a los jesuitas de la Pimería Alta. Cumple la misión con decencia y humanidad, como ordenaba el rey Carlos III, reuniendo a los padres en Arizpe y llevándolos hacia el exilio. Desde luego fue un deber doloroso para un hombre criado en la frontera. Su participación muestra cómo impacta directamente en el noroeste la política de una corona lejana, provocando un episodio dramático que cambió la vida de las misiones. En total, alrededor de 52 jesuitas son detenidos en estas provincias. Muchos son misioneros que han dedicado décadas a fundar y sostener misiones en territorio indígena. Padres como Jacobo Sedelmair, Custodio Jimeno o Nicolás Pereira. Se les reúne en puntos como Matape y luego en Guaymas, donde permanecen meses en condiciones precarias, a menudo en un almacén de piedra. En el transcurso de toda la operación, fueron detenidos más de 2.000 jesuitas en el virreinato. La logística de la misma fue extraordinaria. El trayecto hacia el destierro es largo y duro. Desde Guaymas cruzan en caravanas el Golfo de California hasta Baja California. Luego bajan por mar hasta San Blas y continúan a pie o en condiciones difíciles hasta llegar a Veracruz. El viaje dura meses. Las penalidades, el calor, las enfermedades, la falta de elementos adecuados y la edad avanzada de algunos, se cobran su precio. Varios misioneros mueren en el camino. Las crónicas hablan de al menos 20 fallecimientos antes de llegar a la capital. Uno de los primeros es el anciano padre Nicolás Pereira. Un jesuita, fray Francisco Ita, deja un conmovedor diario de aquella marcha de la muerte que revela tanto el sufrimiento como la dignidad con que muchos afrontaron el exilio. Finalmente, desde los puertos de Veracruz y San Blas, los prisioneros son embarcados rumbo al exilio europeo. Muchos no sobrevivieron al viaje. Otros murieron de fiebres en los presidios de espera. Y ninguno volvió a pisar América mientras vivió Carlos III. Cuando los jesuitas salen de California, dejan atrás un enorme vacío. 15 misiones sin administrar. Miles de indígenas convertidos que dependen del sistema misional para sobrevivir. Y una frontera estratégica abierta a rusos e ingleses. La solución llega en abril de 1768. Los franciscanos del Colegio de San Fernando de México, encabezados por un mallorquín obstinado llamado Junípero Serra. Serra y sus frailes desembarcan en Loreto con instrucciones claras del visitador José de Gálvez. No solo deben mantener las misiones existentes, deben preparar la expansión hacia el norte, hacia la Alta California, hacia Monterrey y más allá. Lo cierto es que el paso de una orden a otra no fue un simple cambio de hábito. Los franciscanos heredan un sistema en crisis, poblaciones indígenas diezmadas por epidemias, agricultura de subsistencia y rutas precarias. Pero también heredan la infraestructura, el conocimiento del terreno y los contactos con los grupos nativos. Y por supuesto la urgencia geopolítica. Si España no ocupa la Alta California, alguien más lo hará. Un año después, en 1769, la expedición de Portolá y Serra funda la misión de San Diego. Es el primer eslabón de la cadena que llegará hasta San Francisco. El sueño jesuita de una California española lo terminarán los franciscanos. Pero la semilla la plantaron los hijos de Loyola. La expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles fue solo el primer acto. En 1773, 6 años después de aquella madrugada de junio, el Papa Clemente XIV firma el breve Dominus ac Redemptor. Bajo presión de las Cortes Borbónicas de España, Francia, Portugal y Nápoles, el pontífice suprime la Compañía de Jesús en todo el orden católico. No firma nuevas expulsiones.
firma la extinción. La orden deja de existir. En Nueva España, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta publica la noticia con una carta pastoral que prohíbe, textualmente, hablar o escribir a favor ni en contra de la extinguida compañía ni de sus causas y motivos. Silencio. Esa fue la política oficial. Como si 2 siglos de presencia jesuita pudieran borrarse con un simple decreto. El capítulo jesuita en la frontera norte del Imperio Español se cierra así de forma abrupta y dolorosa. Pero ese silencio no duró para siempre. En 1814, el Papa Pío VI restaura la Compañía de Jesús. En 1816, Fernando VII autoriza su regreso a los dominios españoles. Y el 19 de mayo de ese año, en la antigua capilla del Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México, un puñado de ancianos supervivientes, hombres que habían salido del virreinato en su juventud, casi medio siglo antes, celebran el restablecimiento formal de la orden. El padre José María Castañiza fue nombrado provincial. Tenía más de 70 años. Había pasado la mayor parte de su vida en el exilio italiano y ahora volvía a un país que ya no reconocía. El modelo jesuita, con su combinación de fe, ciencia y un cierto grado de autonomía, había creado un sistema único en la frontera. Su salida marca el fin de una era, la de una orden que había explorado, cartografiado, introducido cultivos y ganado y buscado un equilibrio entre evangelización y respeto a las comunidades locales. La corona gana control directo, sí, pero pierde una red de misioneros altamente capacitados y motivados. Las misiones sufren en muchos lugares un claro declive en su producción y quedan menos protegidas frente a incursiones. El noroeste novohispano cambia para siempre su rostro. De un proyecto misional ilustrado a una administración más centralizada y militarizada. Sin lugar a dudas, acabar con la presencia jesuita en la Nueva España no fue un episodio menor. Fue una demostración de fuerza de la monarquía borbónica. Fue una advertencia a todas las corporaciones, religiosas o civiles, de que el Estado no toleraría poderes paralelos. Pero también fue un error de cálculo, según hemos comentado. En las fronteras del norte, la salida de los ignacianos dejó un vacío que tardó décadas en llenarse. En las ciudades, su ausencia privó a la élite criolla de educadores, confesores y aliados. Y en el imaginario colectivo, la brutalidad de la operación sembró semillas de resentimiento que germinarán medio siglo después, cuando esos mismos criollos decidan que ya no necesitan a ningún rey. Porque esta historia tiene una ironía cruel. Muchos de los caudillos que lideraron la independencia de México estudiaron en colegios fundados por jesuitas. Aprendieron en ellos retórica, latín, filosofía y también, aunque nadie lo dijera en voz alta, aprendieron a desconfiar de una corona capaz de destruir en una noche lo que había tardado siglos en construirse. Este episodio dramático nos recuerda que la historia de la frontera tiene mucho que ver con decisiones políticas lejanas, tomadas a miles de kilómetros de distancia, que a pesar de ello transforman vidas y haciendas en los confines del imperio. La expulsión de los jesuitas en 1767 cierra un capítulo único, el de una orden que combinaba fe, ciencia y autonomía en los límites del mundo conocido. Los jesuitas volvieron, pero el mundo que encontraron ya no era el suyo. Esto es Tierra de Frontera, cómo conquistamos el oeste. Hoy hemos hablado de una noche de junio, de un decreto sellado y de 2000 hombres que lo perdieron todo por obedecer a Roma en lugar de obedecer a Madrid. Si quieres saber más sobre la conquista española del norte de América, suscríbete a este podcast en YouTube, Spotify, Apple Music, Spreaker
o iVoox. Porque en Tierra de Frontera revivimos con rigor y cercanía la historia real de cómo España exploró, entendió y dio forma al oeste americano. Y si te gusta la ficción histórica, echa un vistazo a mi novela Comanchería, disponible en Amazon y en la librería Tercios Viejos. Tierra de Frontera, cómo conquistamos el oeste, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound en Dubbing Studio. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, deja tu comentario y comparte con quien aprecie las historias reales contadas con rigor y elegancia. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.